Por favor, abramos nuestra Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, del versículo 2 en adelante. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y de poder y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Oremos, amado Señor, gracias por la bendición que nos das una vez más de compartir tu palabra, recibir esa revelación que viene de lo alto, recibir esa bendición de poder andar en tus caminos, de vivir, de deleitarnos y gozarnos en ti. Háblanos, instrúyenos, prepáranos, Señor, y trae revelación a nuestras vidas, porque nuestra meta es conocerte cada día más y más y andar en tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. La Biblia y el apóstol Pablo es supremamente directo, es supremamente categórico en atacar a aquellos que profanan una falsa doctrina, una doctrina de engaño. Y la palabra de Dios lo llama, o Pablo lo llama directamente perros, lo llama malos obreros, lo llama también mutiladores del cuerpo de Cristo. Entonces, ya sabe lo que quiere decir esto y vamos a hablar porque estamos viviendo tiempos peligrosos. El apóstol Pablo y el Señor lo advirtió que los tiempos finales serían tiempos peligrosos, donde se levantarían falsos maestros, donde enseñarían cosas conforme a sus concupiscencias, conforme a su manera de ver las cosas, conforme a su conducta y a su comportamiento. Y eso es lo que vamos a hablar, porque así como Pablo era muy estricto en la sana doctrina y rígido con los malos, y rígido con los débiles en la verdad, que predicaban el Evangelio y pervertían las enseñanzas bíblicas, así tenemos que ser nosotros. Usted tiene que ser celoso de la verdad, usted tiene que ser celosa de la verdad, usted tiene que amar la verdad de la palabra, porque es que está en juego la salvación de su alma, está en juego su relación con Cristo, está en juego su vida cristiana. Él no tenía pelos en la lengua, como se dice popularmente, para contender con los enemigos del reino. Pablo no tuvo problema en confrontar, en este caso a Pedro, óyeme bien esto, y Pedro y otros judíos decían, ustedes están fuera del orden, y según Pablo, ellos se se separaron de los cristianos gentiles porque eh, no compartían con ellos el comer y el sentarse a la mesa con ellos. Cuando Pablo vio eso, que Pedro con los judíos que llegaron de Jerusalén, Pedro estaba comiendo y adorando con los cristianos gentiles, pero cuando los judíos que se habían convertido llegaron, él siguió considerando a los gentiles como perros, que no quiso hasta sentarse con ellos a comer y adorar juntamente con ellos a Dios, porque decía Pedro que les faltaba algo, bien porque hubieran hecho la oración de fe,
bien porque se hubieran convertido a Jesús, pero les faltaba circuncidarse. Y entonces él no se sentía o creía que no estaba ellos aceptos o a su altura espiritual para compartir con ellos. Y esta es la confrontación que se desata según este versículo, donde Pedro y algunos judíos convertidos querían imponer a los nuevos convertidos, a los gentiles, la necesidad de circuncidarse. Y Pablo habló fraternalmente, pues Pedro acostumbraba a reunirse separado de ellos, comiendo en la misma habitación, pero en mesas separadas. Y Pablo dijo: usted no está obrando de la manera apropiada según la verdad del Evangelio. Usted se está volviendo a la justificación por las obras. Usted está entorpeciendo la gracia de Dios. Le dice: caballero, usted está en un error. Ahora, Pablo amaba a Pedro, amaba a Bernabé, lo respetaba a sus hermanos judíos llegados de Jerusalén, pero su celo por la verdad estaba por encima de todo esto. Y esto fue lo que lo llevó a decir: hay una verdad que la iglesia no puede comprometer. Hay una verdad doctrinal de la cual no nos podemos apartar. Y eso es lo que está diciendo Pablo a estos varones. Cueste lo que cueste, no podemos dejar pasar este asunto, y este asunto o verdad doctrinal es lo siguiente: los injustos serán justificados delante de Dios solo por la fe en la plena victoria de Jesús en la cruz. Ellos no serán justificados ni aceptos a los ojos de Dios por ningún esfuerzo humano, ni tampoco por las obras de la carne, ni mucho menos por los de la ley. Estaba defendiendo a Pablo bajo una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Pablo dijo: yo fui puesto para defensa del Evangelio y soy llamado a defender esta verdad con tanta pasión que haré lo que sea posible para implantar las verdades del Evangelio. Pues él dice: este es el corazón del Evangelio. Y si usted mueve este fundamento, se queda sin Evangelio. Pablo está dispuesto a luchar contra todo desvío de los fundamentos del Evangelio. Pablo se levantaría contra cualquiera que trate de seducir a los creyentes. No está dispuesto a permitir que en su propia cara seduzcan a los nuevos convertidos con algún esfuerzo de la carne para alcanzar la salvación, y mucho menos mediante obras o habilidades para terminar regresando a la ley. Eso es lo que está defendiendo Pablo, y es lo que necesitamos hoy, que se levanten. Porque hoy se está presentando un evangelio de la prosperidad, un evangelio de la abundancia, donde el termómetro de la presencia de Dios, donde el termómetro del favor de Dios se está midiendo por las cosas que usted alcance. Y hoy, cuando se habla de prosperidad, se habla de abundancia, se habla de bendición, se habla o se amarra esto a la presencia de Dios, a la aprobación de Dios, y usted puede vivir como quiera, y es un error. Y se ha manipulado al pueblo en términos reales de estos tiempos, a llevarlos a siembras, a llevarlos a sellar la palabra, a hacer ofrendas especiales por sus pecados, por alcanzar las promesas de Dios, para llegar a alcanzar los sueños y todo lo que ellos tienen. Pablo dice: no van a traer ese evangelio aquí. Los amo, pero ese evangelio no entra aquí a Antioquía. Pablo enfatiza: guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores. Circuncisión es una palabra hebrea que significa mutilador, cortamiento. Él quiere decir: ustedes son mutiladores, tratan de vencer la carne y pretender mutilar la carne con sus normas y sus reglamentos. Ustedes pretenden vencer la lujuria, los vicios y cualquier tipo de pecado mientras sus propias obras, sus propias fuerzas y sus propios sacrificios. Están luchando en sus propias fuerzas. Ustedes pretenden alcanzar su propia salvación basándose en sus propias habilidades, sus propias leyes y sus propias reglas. En otras palabras, ustedes pretenden invalidar la obra redentora de Jesús en la cruz por medio de su muerte. Y si las cosas son así, entonces ustedes están presentando un evangelio de muerte y no de gracia. Eso no lo puedo permitir. Y es lo que está pasando hoy. Hoy la apostasía, los tiempos que estamos viviendo, en sí es la predicación de un evangelio totalmente diferente al que Jesús presentó. Pablo tenía la revelación de Jesús. Pablo estaba defendiendo esto.
Y mire qué tremendo en los tiempos de Pablo, porque Jesús hacía pocos años había partido. Estamos hablando tal vez de unos 25 o 30 años. Ahora, ¿cómo será que han pasado ya casi 20 siglos desde la partida del Señor? Y la iglesia ha dejado y el fundamento se ha ido deteriorando. Es triste tener que decirlo y reconocerlo, pero los fundamentos, las bases de la iglesia se han resquebrajado, se han debilitado. Hoy estamos a la expectativa de qué va a hacer Dios, de qué me va a dar Dios, qué puedo alcanzar, qué puedo lograr. Y hoy la iglesia, el pueblo de Dios, está compitiendo con el mundo, al punto que han abierto las puertas de la iglesia para que el mundo entre, para que el mundo se afiance entre la iglesia. Hoy la iglesia no está marcando la diferencia. La iglesia hoy actúa como el mundo. La iglesia se parece al mundo y esto tiene que terminar. Pablo dice, usted no puede llegar delante del Padre y decir, ¿por qué yo necesito de Cristo para entrar? ¿Por qué necesito de la gracia si yo me he justificado por mí mismo? Pablo les dice, como ustedes llevan las cosas, están trabajando por su propia salvación, están tratando de vencer la carne, están tratando de vencer las tentaciones y el pecado por sus propias fuerzas, mutilándose a sí mismo, tratando de ser santos, y lo delicado de todo esto es que cuando usted llegue a cierto nivel de victoria sobre el pecado, esto lo llevará a ser una persona fanfarrona y orgullosa. Se sentirá superior y querrá presentarse como fui capaz, fue posible hacerlo. Todo se lo debo a mis capacidades, a mi intelecto y a mis fuerzas. Y Pablo dice, es esa esa no es la forma como se llega al reino de los cielos. Es por la fe para que nadie se gloríe delante de su presencia. Es solo por gracia. Y este es el problema del cristiano hoy. Viven como quieren y creen que porque diezman, siembran o sellan la palabra, ya las promesas son de ellos. Entre esas, la de la salvación. Si el Espíritu de Jesús no vive en usted y le guía, usted no llegará muy lejos, querido hermano. Sin el Señor no hay ningún tipo de pecado que usted pueda vencer. Por eso él mismo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no se estaba refiriendo a las victorias materiales, se estaba refiriendo a las victorias espirituales. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque hoy se está usando la palabra para decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y están aplicando esa palabra para ascender, para alcanzar el éxito, para lograr la prosperidad. Pero lo que está diciendo Pablo es, si usted se aferra a Jesús, si usted se agarra a Él, si usted se toma de su mano, usted va a vencer el pecado. Usted va a salir adelante en medio de un mundo confundido en las tinieblas y usted va a llegar a la patria celestial. Mire, o si usted pudiera vencer cualquier tipo de pecado y se para frente a un espejo, y dirías, no tengo nada de qué reprocharme, no hay lujuria en mí, no hay mentiras, no hay malos pensamientos, y podría decir, estoy limpio. Dios no le verá así. Usted se está engañando. Y a los ojos de Dios, usted es un orgulloso que se siente capaz de enjuiciar a otros, y esto le sucede a las personas que confían en su propio poder. Usted podría sentirse muy seguro, pero la verdad es que el pecado está a la puerta y usted puede caer en cualquier momento. Pablo despreció la hipocresía de ese evangelio pervertido en Jerusalén, en Judea y en todo lugar que se estaba enseñando. A no ser que haya sido circuncidado a la manera de Moisés, usted no puede ser salvo. Y Pablo decía, esto no es así. No lo acepto, no lo apruebo. Va en contra de la verdad del Evangelio. Esto no forma parte de los fundamentos doctrinales de la gracia. Ustedes están equivocados y ustedes están errados. Ellos eran creyentes y ellos creían en Jesús, pero les decían, usted debe adicionar, óyeme bien, parte de la ley. Tienen que adicionar la circuncisión o no será salvo. Y entonces Jesús el que salva, es el que salva más la circuncisión. Esta era la mentira y el engaño que estaban sembrando ellos. Algo parecido a lo que pasa hoy. Si usted no siembra, si usted no profetiza, si usted no proclama, si usted no decreta sobre su propio futuro, si usted no entra a un nuevo nivel de fe, usted no va a poder entrar al reino de los cielos. Y se han resquebrajado las verdades, se han debilitado los fundamentos de la doctrina.
Y por eso es que hoy usted entra a una iglesia y usted se encuentra es con un show, usted se encuentra es con un concierto, usted se encuentra con una serie de eventos que parece más que usted estuviera en un concierto del mundo que dentro de la misma iglesia que alaba y adora a Dios. Y eso no puede continuar así. Usted tiene que amar la santidad. Usted tiene que amar la simplicidad del Evangelio porque Dios no le adicionó más cosas. Dios lo hizo simple y sencillamente. Lo planteó de una manera sencilla. Ámeme, sígame, sírvame y yo le guiaré. Yo le llenaré de mi Santo Espíritu. Yo le mostraré el camino que usted debe andar. Y para colmo, la mayoría de ellos eran fariseos convertidos. Entonces, estudian la palabra, pero guardan la ley. Ahora, cuando hablan de la ley, no están hablando de las leyes morales. Ellos se referían a las leyes ceremoniales que Moisés había establecido, donde se lavaban las manos antes de comer. Y así habían más de 400 normas y reglamentos. Ellos decían, si usted es salvo por la fe, usted también tiene que hacer estas obras. Entonces eres salvo por Jesús, pero para agradar a Dios, ahora tienes que agregar todos estos parámetros y fundamentos de la ley. Y Pablo se levanta contra ellos y les dice, esto no es así. Pablo enseña que todo creyente es purificado por una sola manera, y esta era por la fe en Jesús y no por las obras de la carne. Y Pablo lo confronta, ustedes están predicando otro evangelio, ese no es el evangelio de Cristo. Es lo que Pablo les está diciendo. Ese no es el evangelio que ustedes han recibido. En Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 6 al 9 dice el Señor así, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Amén y amén. Créame, cualquier evangelio que promueve la confianza en la carne es otro evangelio, no es el verdadero evangelio de Jesucristo. Nada puedes hacer en tus fuerzas para alcanzar la gracia. Nada puedes comprar con tu dinero para alcanzar la gracia de Dios. Todo está en la obra expiatoria y redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Pablo mira a los ojos de los judaizantes y les dice, ustedes claman que han nacido del Espíritu de Dios y dicen que están limpios en Cristo, pero siguen llamando a los gentiles perros. Les dicen y les juzgan por su legalismo. Les han robado todo su amor. Están hiriendo a las personas. Y este es el problema del legalismo. Están tan llenos de juicios que ya no hay amor, no hay amor para nada. Ustedes están llamando a mis amigos los gentiles perros. Ustedes no comen con ellos, ustedes no adoran con ellos y luego quieren seducirlos con su evangelio pervertido. Es eso lo que está llamando Pablo. Y es lo que estamos viendo hoy. Y perdone que lo diga, pero tenemos que reconocerlo. Hay muchos pastores que están pervirtiendo la verdad, que están pervirtiendo el evangelio de vida. Y es cierto, estamos bajo la dispensación de la gracia, pero tampoco eso nos da el libertinaje para vivir como sea. Tampoco eso nos permite o el Señor nos aprueba, nos llama con esto a que demos cabida en la iglesia al recasamiento, que demos cabida a cualquier manifestación de pecado. Entonces, tenemos que volver a los fundamentos y tenemos que retomar el camino. Un verdadero y sano maestro enseñará que Cristo murió en la cruz y hablará de la resurrección, de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Hablará del arrepentimiento, hablará del nuevo nacimiento, les hablará de la importancia de caminar con Dios y tener intimidad con Dios. Estos serán los temas centrales de la predicación siempre. Siempre las enseñanzas serán cristocéntricas. Pero estos hombres, estos obreros malvados, introducían una mezcla de enseñanzas y de repente venía la perversión, la doctrina falsa, el engaño y la herejía.
Se presentaba el Evangelio como un sándwich delicioso, que usted miraba los bordes y lo que usted podía ver era tal vez el orillo del jamón, la lechuga saliendo, parte de un tomate, las verduras, pero que cuando usted levantaba la tapa del pan superior o la tapa superior del sándwich, se encontraba con gusanos. Eso es lo que representa, ese ejemplo representa lo que es un evangelio pervertido. Usted lo oye, suena agradable, se toman versículos, se manipula, se manosea la palabra, pero cuando se presenta, lo que se presenta es una herejía, un falso evangelio de engaño. Pablo reconoce que era un hombre orgulloso por su origen judío, pues descendía de la tribu de Benjamín, y por un tiempo él pensó que todos sus títulos y abolengo lo hacían un triunfador por sus propias capacidades. Él dice, yo era un orgulloso hebreo. Dice, y yo me acerqué de una manera especial a Dios. Era un hombre independiente y yo sé lo que es gloriarse y dominar mi mente. Yo pervertí mi camino, anduve por el camino de los fariseos, estudié las escrituras para buscar y alcanzar la santidad y un lugar en el reino. Perseguí la iglesia, maté cristianos inocentes, porque creía que era la forma de agradar a Dios. No confiaba en Jesús, creí que estaba haciendo el bien, dice Pablo. Creí que era la forma de ser aceptos a Dios, matando a los enemigos de la ley, los enemigos de los fundamentos doctrinales sembradas por hombre. Desconocía por completo toda la obra redentora de Jesús, hasta que un día tuve un encuentro con Él. Anduve en el camino, óyeme bien, de la ley, guardaba todos los mandamientos y conductas de la ley, pero estaba alejado y apartado de Cristo. Hasta ahí estaba todo perdido, lo reconoce él. Porque fue que cuando vine a Jesús, cuando tuve un encuentro sobrenatural con la gloria de Dios por medio de Cristo Jesús, fue donde mi vida cambió. Fue donde mi entendimiento se abrió y la revelación vino a mí. Pablo sigue diciendo, yo intenté todo y comprendí que no hay nada más falso que la carne tratando de ser santa. Iglesia, el diablo está detrás de todo esto y les dice, trata, aumenta tus fuerzas, siembra, da más dinero, compra, compra el favor de Dios. Y la persona insiste buscando su victoria, todo en sus propias fuerzas, todo por su capacidad. ¿Y sabe qué se recibe? Derrota, fracaso y frustración. Hay gente que siembra un porcentaje de su deuda con la esperanza que la deuda va a ser cancelada. Y pasan los días, los meses y los años. Y la deuda no se cancela y queda frustración, rabia, ira. Yo conozco muchas personas que un día estuvieron en el Señor, en los caminos, fueron a una iglesia y fueron asaltados en su buena fe, en su ignorancia, en su incredulidad. Fueron manipulados y sus bolsillos fueron asaltados. Y hoy hablan pestes del Evangelio. Porque hubo alguien que los engañó. Hubo alguien que los dañó. El diablo sabe que caminar en el Espíritu es caminar en total dependencia del Hijo de Dios. El diablo sabe que confiar en el Espíritu de Dios es recibir la justicia de Dios sobre nosotros y nada más. Satanás te llevará a que intentes luchar contra todas sus tentaciones en el poder de la carne. Satanás buscará todas las formas que camine en independencia de la obra del Espíritu Santo. Y él tratará de convencerle de que caminar en el Espíritu es simplemente hacer el mejor esfuerzo para no pecar. Y esto simplemente hace que usted dé lo mejor de sí, pero no va a ser posible. Usted en sus fuerzas, sin ayuda del Espíritu Santo, usted pecará, usted recaerá y usted será derrotado. Y esto no es caminar en el Espíritu. Pablo dice que mientras más tratan de mostrarse como justos en la carne, ellos exigían que debían circuncidarse, pues ellos que eran circuncidados guardaban la ley, pero ellos buscaban que estos también se circuncidaran para obtener gloria en la carne, y ellos empujaban a los recién convertidos a alcanzar su propia victoria sobre el pecado, venciendo ellos mismos las tentaciones que venían sobre la carne. Y es que ellos habían sido circuncidados en la carne, pero no en su corazón,
Sintetizando todo esto, Pablo dice, ellos predican algo que no practican. Ellos están en una batalla contra el pecado que al enfrentarlos en la carne, la tienen perdida. Y es de ahí, querido hermano, donde el Señor nos llama hoy a salir de ahí. Y tal vez usted esté pensando que las cosas son de esa manera, pero el Señor hoy te dice, no es así. Todo es por la fe, todo es por su confianza y su esperanza en Cristo Jesús. Todo se resume a la obra redentora de Jesús. En Filipenses capítulo 3, en el versículo 7 y 8, dice el apóstol así, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Pablo nos muestra qué hacer para caminar con Cristo. Las cosas que para mí tenían valor y representaban ganancia, ahora las estimo como pérdidas por amor a Cristo. Él no está hablando de cosas como posesiones, éxito ni estatus. No, no, no. Cuando él dice todas estas cosas, está hablando sobre el esfuerzo carnal. Yo dejé mi orgullo de querer hacerlo todo y de pertenecer a la tribu de Benjamín, abandoné mis esfuerzos hebreos, abandoné todo lo que alimentaba mi ego. Yo estaba ciego, estaba haciendo todo en mi carne. Yo morí a mi carne y por siempre dejé de lado toda esperanza de agradar a Dios en mi carne. Yo sufrí el perderlo todo. Esto por amor a Cristo lo dejé todo. Iglesia, este es el comienzo de la vida en el Espíritu. Usted no puede caminar con Jesús y vivir con Él en plena intimidad hasta que usted no deje la creencia de que usted puede tratar en sus fuerzas o en su intelecto obtener la victoria sobre el pecado. Usted no puede hacer, y si lo hace, téngalo por seguro que usted fracasará. Ni la carne, ni obra alguna nos puede llevar a Dios. El único camino es Jesucristo el Señor. Toda la salvación está circunscrita bajo la gracia alcanzada por nuestro Señor y Salvador en la cruz del Calvario. Ya no puedo o yo no puedo alcanzar a Cristo hasta que deje de confiar en mis propias capacidades, hasta que deje de confiar en mis habilidades humanas, en mis estrategias profesionales. El único medio para llegar al Padre se llama Jesucristo el Señor. ¿Dónde se encuentra usted hoy? Si usted ha perdido toda su confianza en la carne y dice y hace como Pablo lo expone, entonces usted está en el camino correcto. Si usted repudia la carne, si usted renuncia a toda estrategia humana y de ahí en adelante no va a mover ni un solo dedo para conseguir el favor de Dios, no luchará más en sus fuerzas para vencer el pecado, entonces usted está en el camino correcto. De eso se trata, de rendir su vida completamente a Cristo. Usted debe aprender a descansar en el Señor. Usted debe aprender a no luchar más por su cónyuge, no luchar más en sus fuerzas por sus hijos, no luchar más en sus fuerzas por su matrimonio. Usted debe cambiar la forma de alcanzar las cosas. Déjele la pelea y la batalla al Señor. De Él proviene la victoria. Él es el único que puede cambiar las circunstancias. Él es el único que puede poner en orden todo. Usted no puede hacer otra cosa sino orar, sino esperar en Dios. La palabra de Dios dice, nos encanta decirlo, resistid al diablo y el diablo irá de vosotros. Pero como dice el versículo inicialmente, no dice es, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo irá de vosotros. El principio y el fundamento de esta verdad está en someterse a Dios. ¿Usted puede cambiar a su esposo, a su esposa? No. ¿Usted puede cambiar a sus hijos? No. ¿Usted puede estar con ellos las 24 horas y controlar qué es lo que van a hacer? No. Pero usted sí puede orar, descansar en Dios, entregárselos a Dios y esperar el cumplimiento de la obra de Dios en eso. Tal vez tenga una deuda monstruosa y usted esté pensando cancelar esa deuda con un préstamo aún mucho más grande. Es posible que usted esté caminando en todas estas cosas y en realidad usted no va a lograr nada. En sus fuerzas no lo va a lograr. Tal vez usted quiera refinanciar
Tal vez usted quiera vender, montar un nuevo negocio. Tal vez usted quiera abrir un hueco más grande del que tiene ahora para pagar y cancelar una deuda y salir de problemas. No, pero si usted le dice, Señor, me arrepiento, he pecado, he fallado, he hecho lo que a ti no te agrada, he andado en camino contrario a tu voluntad, y hoy me arrepiento y te ruego que me ayudes, que me levantes y me saques de esta situación. Entonces las cosas van a ser diferentes. Esta semana tuve la oportunidad de compartirle a una persona esto, un empresario con el cual pude reunirme, y me decía, debo mucho dinero, no sé qué hacer. Le decía, ¿cómo has hecho? ¿Cómo has manejado las cosas? Él es una persona cristiana. Y me contaba y me explicaba todo. Yo le decía, ¿sabes que has quebrantado un principio? El no deber nada a nadie. Dios nos llamó a libertad y tú has entrado en opresión porque la palabra de Dios dice que nos hacemos esclavos cuando buscamos dinero prestado. Y yo le decía, te invito a que hagas, y aquí abro este consejo para muchos de los que me estén oyendo y estén en problemas de desobediencia, de pecado, que estén endeudados y estén en problemados. Le dije, haga un pacto de obediencia con Dios. Y le dije, ve a tu casa, arrodíllate y dile al Señor, perdóname porque he sido desobediente, porque he tomado deudas que no debe haber tomado y hoy me arrepiento de esto. Y le dije, dígale al Señor que te perdone y dile que te comprometes a que si Él le ayuda a salir de este embrollo en el que tú te has metido, tú nunca más sacarás una deuda nueva. Le dije, ese es el pacto que tiene que hacer. Ese es el compromiso que tiene que hacer, un compromiso de obediencia, de vivir para Dios, y las cosas van a cambiar. Esto no se trata de que haya sacado un préstamo más grande. Esto no se trata de que usted haya hipoteque. Esto no se trata de que usted haya refinancie, renegocie interés y nada. Se trata de obedecer a Dios, de hacer las cosas a la manera de Dios. Porque hasta aquí yo le decía, todo lo que has logrado en tus fuerzas es enredarte más, hundirte más. Y mire dónde vas. Entonces, ojo con todas estas situaciones. La victoria en sus fuerzas no lo llevará muy lejos. Todo será diferente, iglesia, si usted descansa en Dios. Todo será diferente, iglesia, si usted confía única y exclusivamente en Jesucristo el Señor. Usted debe renunciar a toda esperanza por mejorar en la carne, todo en sus propias fuerzas. Es imposible perfeccionar la carne. Esta tiene que ser crucificada juntamente con Cristo. La carne siempre será carne. La carne siempre producirá pensamientos malignos, lujuriosos. No se sorprenda si es la carne la que lo incita a hacer cosas que usted sabe que son pecado. Es que así es la carne. Es débil, es imperfecta, es amante del pecado y de todo lo que va en contra de Dios. No se sorprenda lo que su carne pueda hacer. Pablo dice, este impedimento tiene que irse. Yo renuncié a seguir intentando a mejorar la carne, a santificar la carne. Lo hacía porque era ignorante acerca de la justificación que tengo por medio de Cristo Jesús de parte de Dios. Y este fue el error doctrinal de los fariseos. Ellos trataron de establecer su propia justicia, no sometiéndose a la justicia que viene de Dios. El primer paso para someterse a Dios por la fe es renunciar y terminar de producir por mí mismo mi propia justicia. Usted tiene que someterse a la justicia de Dios por la fe. No hay otro camino. Usted no puede sostenerse o no puede sostener su vida por la justicia de la ley, o sea, la de las obras, sino la que es por la fe en Cristo, o sea, la justicia que viene de Dios, la de la gracia. Quiero que profundicemos lo que es la justicia de Dios, lo que es vivir por la fe en Cristo Jesús, porque esto tiene que quedarle bien claro, porque usted no puede ir en contravía de los fundamentos doctrinales del Evangelio de Dios, del Evangelio de vida, del Evangelio de salvación. Jesús lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, pero no para confundir, no para destruir, sino para traer salvación. Para eso es que se ha acercado el reino de Dios. Le pregunto, ¿no está usted cansado de pecar? ¿No está usted cansado de confesar, pecar y así en un círculo vicioso? ¿Está cansado de eso? Usted no puede seguir viviendo en medio del pecado, del miedo, de la culpa, de la condenación. Dios hoy tiene buenas noticias.
Vamos a ver a la luz de la palabra para que usted pueda sacar de su mente la idea de que por ser cristiano usted no va a resbalar y en un momento dado le falla a Dios y por esto Dios se alejará completamente de usted. Eso no es así. Porque aunque somos débiles en la carne, porque aunque pecamos y Dios lo sabe, pero si nos arrepentimos, podemos alcanzar su misericordia. Dice que si reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos y nos apartamos de ellos, entonces la misericordia de Dios viene. Así que usted en Dios, por medio de Cristo Jesús, tiene un nuevo chance de alcanzar la victoria sobre el pecado. Muchas personas saben que el único camino al Padre Jesús, creen en Él, viven en Él y caminan con Él, pero se encuentran que en ciertos momentos fallan y caen. Y muchos dicen, sé que es por la fe, sé que es por la fe en el Hijo de Dios, pero no entiendo la fe, en mí no funciona, confío en Dios, oro, ayuno, busco a Dios, pero cuando tengo un compromiso de dinero y el dinero no llega, corro al prestamista y mi fe se desmorona. No dura mucho. Esto es una de las tantas quejas de cristianos piadosos. Sí, es por fe, pero usted no puede intentar inflar su fe por sus propios medios. Es una obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor quiere que usted entienda en esta hora. Inflar la fe por nuestros propios medios se puede convertir en una obra de la carne. Cuidado con eso. La fe no puede volverse en algo trabajoso y esforzado para usted. Le daré la clave para entender la justificación por la fe. Oh, gracias Señor por este nuevo pacto. El antiguo pacto decía, si haces lo correcto, usted es acepto y aprobado por Dios. Pero si usted no hace lo correcto, entonces usted no es aceptado por Dios. Este es el antiguo pacto. En nuestro pacto de hoy no es así. El nuevo pacto es Dios, quien viene a usted para tomar sus problemas, sus cargas, sus batallas, sus luchas, sus temores y sus pecados y te dice, es mi voluntad el estar aquí, es mi deseo estar contigo y todo esto, aunque no lo mereces, lo hago por amor. Esa es la bendita gracia que se ha derramado en nuestras vidas por medio de Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Permítame intentar explicarle el nuevo pacto. Pues usted y yo estamos bajo el nuevo pacto. Esto es esto quiere decir un nuevo acuerdo. No sé cuándo pasó, si fue durante la creación del mundo o fue antes, pero lo que yo sí sé fue que Cristo estuvo de acuerdo con ser el mediador y venir en la carne. El Padre y su Hijo, óyeme bien esto, el Padre y su Hijo hicieron un acuerdo, hicieron un pacto. La Biblia dice que Cristo nos fue dado como pacto, como nuestro pacto. Y el Padre le dijo al Hijo, si tú vas y te conviertes en el mediador, debes ir en carne humana. Y el Padre dice, yo haré una alianza contigo, una alianza donde yo te sostendré de la mano y yo cuidaré de ti. Y por donde andes nunca dejaré que Satanás te toque. Yo te libraré y te mantendré seguro por mi brazo, te sostendré. Y por otra parte Jesús dice, yo iré Padre, y esta es mi parte de la alianza o del pacto. Iré Padre Celestial y no haré nada diferente a lo que tú me digas que yo haga y de la forma como tú quieres que yo lo haga. Ese fue el compromiso que hizo Jesús al aceptar el pacto. Yo no haré nada que venga de mi carne, no ni de mis emociones. Yo te obedeceré a ti y solamente a ti exclusivamente. Tomaré la naturaleza humana y te la entregaré por amor a una humanidad perdida por el pecado. Pondré toda mi confianza en ti, iré donde tú quieras, así sea hasta la muerte en la cruz, y si vives en mí, haré todo lo que tú me digas que quieres que yo haga. Jesús dice, como parte de este acuerdo te obedeceré completamente, cumpliré la ley cabalmente, cada mandamiento de la ley guardaré perfectamente, y solo podré cumplir esto si me tienes seguro en tu mano. Y tienes que hacerme esta promesa, Padre Celestial. Y vea lo que es esta condición
por la cual Cristo acepta esto. Me tendrás en tu mano y cuidarás de mí ante los poderes de las tinieblas, ante los poderes de los principados y gobernadores de maldad de ese mundo caído. Y no solo esto para mí, sino también para mi simiente. Todos mis hijos, o sea, la iglesia, tendrán también los mismos privilegios. Mi obediencia será la obediencia de ellos. No su obediencia, sino la mía, será ofrecida a ti por toda mi simiente. Aleluya. Y ese fue el pacto que hizo Jesús. Por eso es que cuando el Padre nos mira a través de los ojos de Jesús. Nos mira a través de Él. Y por eso Jesús dejó en nosotros su Santo Espíritu para que usted y yo fuéramos levantados, para que usted y yo pudiéramos tener en nosotros tanto el querer y el hacer y el deseo de hacer una vida en obediencia a Dios. Ahora, es claro por qué Jesús le dijo a sus discípulos, no puedo hacer nada por mí mismo. Él está bajo una alianza como usted y yo lo estamos. Lo maravilloso, lo perfecto sería que usted y yo hiciéramos las cosas conforme a la voluntad de nuestro Padre. Donde usted y yo ahora vivimos para agradar al Padre, no para otra cosa. No para que nosotros fuésemos agradados. Esos días tuve la oportunidad de hablar con alguien y me mostraba la alabanza de su iglesia. Y era un show completo. Y con una sonrisa agradable me decía, es que mi iglesia es muy divertida. Usted no viene a la iglesia a divertirse. Usted no viene a Dios a divertirse. Usted viene a Dios a honrarlo, a amarlo, a vivir para Él. Iglesia, cuando usted recibe la revelación de la cruz, cuando usted entiende el nuevo pacto, usted nunca más tendrá miedo del diablo. Usted nunca más tendrá miedo del pecado, pues el pecado ya no se enseñorea más en usted. Ahora, esto es muy difícil. ¿Usted lo puede creer? ¿Usted lo puede entender? Porque ese es el deseo de Dios en esta hora. Miremos las palabras del Padre al Hijo. Vamos a abrir Isaías capítulo 42, versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Yo te he llamado en justicia. Está hablando de Cristo. Y te sostendré por la mano. Aquí el pacto, alianza de Dios Padre con su Hijo. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. En otras palabras, le está diciendo, si vas en carne humana y te conviertes en el mediador de los hombres, y también le dicen, y yo, el Señor, te sustentaré en justicia, pues te llamé en justicia y te sostendré de mi mano. Te guardaré y te pondré por pacto, alianza del pueblo, por luz de los gentiles. El versículo 7 dice así, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Esta es la alianza que hizo Dios Padre con su Hijo. Tú vas y yo te sustentaré. Yo te guardaré y te protegeré. Bendito sea el Señor. En otras palabras, si vas, yo responderé por ti. Te guardaré y te traeré de vuelta a mi gloria. Ningún poder, ni del cielo, ni del mismo infierno, podrá tocarte. Y también le dice, yo haré lo mismo por tu simiente. Yo haré lo mismo por tu simiente. ¿Puedes recibir esto? La simiente de Cristo es la iglesia. Sí, nosotros la iglesia. Usted y yo somos hijos por fe. Somos la simiente por fe en Cristo Jesús. Usted cree y dice que es un hijo de Dios. Y así es. Usted y yo somos hijos de Dios. Somos su simiente. Bendito sea el Señor. Entonces esto tenemos que entenderlo y recibirlo y vivirlo. Y es lo que la iglesia no está haciendo. Cuando usted hace las cosas en sus fuerzas, con sus métodos, a su parecer, usted está renunciando a este privilegio. Usted se está desligando de este pacto. Porque es que los beneficios de este pacto es eso. Yo iré contigo, yo te sustentaré, yo te sostendré, yo responderé por ti, es lo que está diciendo el Señor. Es eso a lo que Dios nos está llevando. En el Salmo 89, en el versículo 27 en adelante dice así, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él.
Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardares mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión. Esos son parte de los beneficios de ese pacto maravilloso. Entonces, con azotes castigaré sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Amén y amén. Iglesia, la Biblia dice que participamos de su naturaleza divina, y Pablo en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Esta es la palabra, esta es la bendición, este es el llamado que tenemos en Cristo Jesús. Dios dijo a su propio Hijo, yo hice pacto contigo, te pondré por encima de los reyes de la tierra, y si mis hijos, tu simiente, pecaren contra mí, oiga lo que está diciendo el Señor, yo correré hacia ellos y los disciplinaré. Pablo dice que la carne sea destruida para que el alma se salve. Iglesia, cuando usted peca, usted es castigado. Pero ese castigo es un castigo de amor. Ese castigo es con el propósito de restaurarlo y hacerlo volver al camino. Y él dice, no importa lo que haya hecho, si confías en mí, si vuelves a mi amor en arrepentimiento, yo te perdono y yo te restauro. Regresa a mí, dice el Señor, al pecador. Tengo planes de bien para ti. Todo lo que te prometí o todo lo que le prometí a mi hijo está disponible para todo cristiano, pues ustedes están bajo este pacto, dice el Señor. Recuerde, este es un pacto entre el Padre y el Hijo, y cuando estoy en el Hijo, me hago partícipe de este pacto. Soy parte de su cuerpo y así entro a obtener los beneficios de ese pacto. Forma parte del pacto o formo parte del pacto porque estoy en el Hijo. El pacto no es conmigo, es entre el Padre y el Hijo. Y para estar en el pacto hay que pagar el precio. Es morir a la carne, pues el salario o el pago del pecado es la muerte. El salario del pecado es el infierno. Cuando usted se arrepiente y entra en este pacto, la misericordia y la gracia de Dios lo cobija. Ahora, la parte de Cristo. Miremos el compromiso que hizo el Señor el- y lo hizo con el Padre. Y el compromiso se encierra en que Él tendría o desarrollaría una perfecta obediencia hacia su Padre. Ese es el pacto. Y por eso es que usted y yo estamos llamados a ser totalmente obedientes a nuestro Padre Celestial. En el Salmo 40, en el versículo 7 y 8 dice así, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Mire cómo Jesús expresa su parte del pacto. Seré obediente, haré tu voluntad, yo me deleito en hacer tu voluntad. Este es el compromiso de Cristo. Esta es la parte de Cristo en el pacto y su parte del acuerdo. Él dice, me comprometo. Él habla de sí mismo, seré totalmente obediente. Iglesia, eso fue lo que exactamente ocurrió. Jesús obedeció totalmente a la voluntad del Padre. Él vivió completamente rendido al Padre. Esto es glorioso, entender su palabra y recibir esta revelación. Le permitirá permanecer seguro en estos días de apostasía y de liviandad a los cuales está enfrentada la iglesia. Iglesia, deseo que se enfoque en esto y pida al Espíritu Santo que abra sus ojos para esto. Quiero que comprenda y guarde en su espíritu esto, que el Señor Jesús hizo un compromiso de total y absoluta obediencia y por eso cumplió con la ley. Cada mandamiento fue cumplido, pero Jesús hizo más. Para bendecirnos a usted y a mí, Él superó el pacto antiguo y puso o estableció un pacto nuevo. El Salmo 16 nos lleva
y nos recuerda cuando Jesús nació en el pesebre. Los ángeles cantaban buenas nuevas y anunciaban buenas noticias. Dios dice, no solo a mi Padre voy a obedecer, sino que además me voy a encargar que también toda mi simiente también obedezca a mi Padre Celestial. Entonces vamos al Salmo 100, al Salmo 16. El versículo 2 y 3 dice así: Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, dice el Señor. Está diciendo el Señor, esta obediencia está bien, pero no es solo por mi propio favor, es una bendición para todos. ¿Por qué? A los santos que están en la tierra y a los íntegros es todo mi deleite. Jesús dice, me santifico a mí mismo para que ellos puedan ser santificados. Él dice, desde ahora, Señor, estoy proveyendo para la obediencia de toda mi familia. Jesús dijo, sin mí ustedes no pueden hacer nada, pero conmigo pueden hacer todas las cosas. En otras palabras, entren en el nuevo pacto, dependan de mí, dice el Señor, confíen en mí, dice el Señor, y caminen tomados de mi mano por sendas seguras y para una vida eterna. Aleluya, bendito sea el Señor. Usted nunca podrá presentarse delante del Padre en una perfecta obediencia por sí mismo. Venga simplemente por fe, rinda su vida a Él y camine tomado de su mano. Descanse en Él, confíe en Él. Dígale, Padre, estoy en problemas, hay lujuria en mí, hay pecado en mí, estoy luchando con esto, estoy luchando con esto otro, no le he podido dejar, siento que hay momentos que soy derrotado, pero Señor, quiero confiar en ti. Quiero entregar esto en tus manos. Quiero superarlo. Ya comprobé que en mis fuerzas no puedo. Extiende tu mano hacia mí, Señor, y estaré seguro y caminaré contigo. Y, Señor, obtendré la victoria sobre mi pecado de parte tuya. Aleluya, bendito sea el Señor. Y Él dice, Padre, pondré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí, pues están bajo mi nuevo pacto. Iglesia, no trate de producirlo, solo tómalo. El Señor te dice, toma mi mano y caminemos juntos. Confíen en mí, obedézcanme, confíen en mi justicia, dice el Señor, y alcanzarás la promesa. Iglesia, extienda su mano y entra en el nuevo pacto. Y el Señor te dice en esta hora, pondré mi temor en tu corazón y te recordaré día tras día, no peques más. Escribiré mi ley en tu corazón y haré que me conozcas y obedezcas de todo corazón. Yo sé por lo que vas a pasar. Pagarás un precio, sí lo pagarás, pero soy responsable de ti y te cuidaré. Él dice, mi hijo validó esta alianza, este pacto con su propia sangre, y él no puede quebrantarlo, pues el que hizo la alianza con el Padre ahora está sentado a su derecha. Padre, estás ahí, atento de tu pueblo. Está todo consumado, dijo él, y él no puede mentir. Por eso usted le dirá al diablo, no estoy solo, y sé que al pecar me hago responsable, pues él pondrá su corrección en mi espalda y lo hará con amor y me levantará para seguir en el camino. Así es la disciplina de Dios, una disciplina de amor, una disciplina de restauración. Por fe usted está dentro del pacto y una vez dentro del pacto usted obedecerá a Dios, no para ser aceptado, sino porque usted ya forma parte de ese pacto. Entonces su obediencia es una ofrenda de amor para aquel que lo llevó al pacto. Y él dice también, si me amas, me obedecerás. ¿Y cómo no amar a un padre que mira mis fallas, mis pecados, mis luchas y a pesar de ello no me desecha? Sino que extiende su misericordia, sino que extiende su amor y me fortalece con su espíritu y su palabra para que yo me pueda levantar y seguir adelante. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, gracias, porque no es por la carne, porque no es por lo que yo pueda hacer, porque no es por lo que yo pueda pagar, es por mi confianza puesta en Cristo Jesús. Señor, ayúdame en mi debilidad, soy pecador, pero tu misericordia es grande.
Capacítame y levántame en tu poder, el poder de tu palabra, el poder de tu espíritu, el poder de tu gracia derramada por medio de Cristo Jesús. Jesús es el puente, Jesús es el camino y nadie llegará al Padre si no es por medio de Él. Hoy lo reconozco, hoy lo entiendo, hoy lo tomo. No puedo hacer nada por mí mismo, no puedo hacer nada por mi justicia, no puedo hacer nada por mi santidad, no puedo hacer nada por mi purificación. Todo te lo debo a ti, Señor. Todo viene por gracia. Todo está dado por medio de Cristo Jesús. Ayúdame a entender esto. Ayúdame a vivirlo continuamente. Ayúdame a descansar. Ayúdame a confiar. Ayúdame a esperar en ti. En el nombre de Jesús te doy gracias por lo que me has dado y por lo que tienes reservado para mi vida. Amén y amén.